Buenas tardes, no jóvenes estudiantes de la institución educativa Pedro Nolasco. Me saluda el profesor Luis Urbina Jara, a cargo de el área de historia. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de la guerra de los 30 años, ¿no? Y cuyos objetivos específicos están identificar las causas principales y el contexto histórico en su desarrollo y conflicto, sino también analizar las causas y consecuencias de la guerra de los 30 años. Vamos entonces a ver qué fue lo que ocurrió, ¿no?, en este conflicto de 30 años que sacudió a Europa Central. La guerra de los 30 años fue una guerra librada en Europa Central, principalmente el Sacro Imperio Romano Germánico, entre los años de 1618 y 1648, y en la que intervinieron la mayoría de las grandes potencias europeas de la época. Esta guerra marcó el futuro del conjunto de Europa en los siglos posteriores, y aunque inicialmente se trataba de un conflicto político-religioso entre estados partidarios de la Reforma y la Contrarreforma, dentro del propio Imperio Romano Germánico, la intervención paulatina de las distintas potencias europeas convirtió gradualmente el conflicto en una guerra general por toda Europa, por razones no necesariamente relacionadas con la religión, ¿no?, en la búsqueda de una situación de equilibrio político, alcanzar la hegemonía en el escenario europeo y el enfrentamiento con una potencia rival entre otros. En la continuación vamos a ver un mapa, ¿no?, de la guerra de los 30 años, que involucró, ¿no?, a todos los países de este ámbito geográfico: Francia, España, ¿no?, como principales protagonistas del Imperio Germano, ¿no? Y todos ellos, pues, el Reino de Suecia, todos estos países, ¿no?, estuvieron ahí, también los Países Bajos. Fue una guerra, pues, que empezó con unas características de guerra religiosa entre los luteranos, ¿no?, y los católicos, ¿no?, los protestantes, ¿no? Bien. La guerra de los 30 años llegó a su final con la paz de Westfalia y la paz de los Pirineos, y supuso el punto culminante de la rivalidad entre Francia y los territorios de los Habsburgos, o sea, el Imperio Español y el Sacro Imperio Romano Germánico, por la hegemonía en Europa, que conduciría en años posteriores a nuevas guerras entre ambas potencias. Y el mayor impacto de esta guerra, en la que se usaron mercenarios de forma generalizada, fue la total devastación de lugares enteros que fueron esquilmados por los ejércitos necesitados de suministro. Los continuos episodios de hambruna y enfermedades diezmaron la población civil de los estados alemanes y en menor medida de los Países Bajos e Italia, además de llevar a la bancarrota a muchas de las potencias implicadas. Saben cómo es que una guerra, pues, ¿no?, devasta a un territorio. Aunque la guerra duró 30 años, los conflictos que la generaron siguieron sin resolverse durante mucho tiempo. Durante el curso de esta, la población del Sacro Imperio se vio reducida en un 30%. En Brandeburgo se llegó al 50%, y en otras regiones incluso a 2/3 la población masculina. En Alemania disminuyó a la mitad, o sea, en un 50%.
En los países checos, la población cayó en un tercio a causa de la guerra, el hambre, las enfermedades y a la expulsión masiva de los checos protestantes. Solo los ejércitos suecos destruyeron durante la guerra 2.000 castillos, 18.000 villas, ¿no? Y 1.500 pueblos en Alemania, ¿no? Que vemos, jóvenes, la guerra de los 30 años, ¿no? Causante, pues, de mucha muerte y también de mucha destrucción. Qué cantidad de infraestructura, los palacios, villas, ¿no? También la misma hecho de la guerra, las pestes, ¿no? Esto pues causó mucha desolación en, en Europa. ¿Y cuáles fueron los orígenes de esta guerra? ¿No? A mediados del siglo XVI, la frágil paz de Augsburgo, que era un acuerdo firmado por el emperador Carlos V de Alemania y Carlos I de España, eran los mismos, ¿no? Y los príncipes luteranos de 1575 había confirmado el resultado de la primera dieta de Spira, y en realidad había hecho presentar con el tiempo los odios entre los católicos y los luteranos. Y en dicha paz se había establecido que los príncipes alemanes podían elegir la religión, podía ser luteranismo o catolicismo, en sus señoríos de acuerdo con su conciencia. Los luteranos que viviesen en un estado eclesiástico, ¿no? Podían continuar siendo luteranos. Los luteranos podían conservar el territorio que habían tomado a la Iglesia Católica desde la paz de Passau, ¿no? Eso que fue en 1552. Los obispos de la Iglesia Católica que se convirtiesen al luteranismo tenían que entregar sus diócesis, ¿no? Y esto pues trajo pues muchas disputas entre protestantes y católicos. Aquí tenemos a Carlos V de Alemania y también denominado Carlos I de España, ¿no? Que firmó esa paz. Que fue demasiado práctico. Entonces, dentro de los orígenes de la guerra, también en los inicios del siglo XVII, se incrementaron las tensiones entre las naciones de Europa. España estaba interesada en los principados alemanes debido a que Felipe III, nieto de Carlos V, era un Habsburgo y tenía territorios alrededor de la frontera occidental de los estados alemanes, con el francés y el flanco costado. Francia también estaba interesada en los estados alemanes, porque deseaba recuperar la hegemonía a costa del poder de los Habsburgos, como había tenido durante la Edad Media. Suecia y Dinamarca estaban interesadas por razones económicas en los estados germánicos del norte a orillas del mar Báltico. Durante la segunda mitad del siglo XVI, las tensiones se habían intensificado en todos los países europeos. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la paz de Augsburgo? ¿No? La paz de Augsburgo, jóvenes, tuvo consecuencias a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI, porque los obispos se negaban a abandonar sus estados, ¿no? Y de hecho, los términos del Tratado de Hamburgo fueron utilizados para un resurgimiento del poder católico. Las tensiones y resentimientos entre católicos y protestantes no habían hecho sino acrecentarse desde la firma del tratado, y en muchos lugares de Alemania se destruían iglesias protestantes y había limitaciones y obstáculos al culto protestante. Y a la disminución de estas tensiones no ayudó nada el calvinismo, que se extendía por toda Alemania
y cuya exclusión, junto a los anabaptistas de las congregaciones protegidas específicamente en la paz de Augsburgo, pudo contribuir al conflicto. Lo que añadió otra religión a la disputa fue los católicos de Europa Central, ¿no? O sea, los Habsburgos de Austria o los reyes de Polonia, estaban tratando de restaurar, ¿no?, el poder del catolicismo. Los Habsburgos estaban también principalmente interesados en extender su poder, así que estaban a veces dispuestos a transigir y permitir el protestantismo. A la larga, esto también incrementó las tensiones. Rudolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y su hermano y sucesor Matías I, no practicaba una política católica agresiva, ya que estaban más interesados en incrementar el poder y las posiciones de los Habsburgo. Eran también, pues, muy tolerantes, como su abuelo y su padre Fernando I y Maximiliano II, ¿no? Lo que permitió que diferentes religiones se extendieran a su aire y que chocasen entre sí libremente. Suecia y Dinamarca, que querían dominar los estados alemanes en la parte del Mar Báltico, eran países de confesión luterana. Estas tensiones estallaron pues con violencia en la ciudad alemana de Donauwörth en 1606. La mayoría luterana obstaculizó los intentos de los residentes católicos de hacer una procesión y provocaron así una revuelta violenta. Los católicos de la ciudad solicitaron la intervención del duque Maximiliano I de Baviera, ¿no?, en su apoyo. Aquí estamos viendo a Rodolfo II, ¿no?, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, uno de los principales protagonistas de esta guerra de los 30 años. Y luego veamos el cese de la violencia. Una vez cesada la violencia en Alemania, los calvinistas, cuya religión estaba todavía en sus comienzos y constituían una minoría, se sintieron amenazados y se agruparon en la Liga de la Unión Evangélica, que es conocida también como la Liga Protestante, que fue creada en 1608 bajo el liderazgo de Federico IV del Palatinado, el príncipe elector del Palatinado. Este príncipe tenía en su poder el Palatinado de Renania, uno de los estados que España deseaba para sí, a fin de proteger el camino español. Y esto provocó que los católicos también se agrupasen en la Liga Católica bajo la jefatura de Maximiliano I, ¿no? El emperador del Sacro Imperio y rey de Bohemia, Matías de Habsburgo, falleció en el año 1619, pero habiendo testado a favor de su primo hermano Fernando III de Estiria. Y Fernando, que al convertirse en rey de Bohemia y emperador del Sacro Imperio, había pasado a llamarse Fernando II. Este emperador era un católico convencido que había sido educado por los jesuitas y quería restaurar el catolicismo. Por ello, era impopular en Bohemia, ¿no?, la cual era predominantemente calvinista. El rechazo de Bohemia a Fernando fue el detonante de la guerra de los 30 años. Aquí tenemos a Fernando II, emperador del Sacro Imperio Romano. Bien,
Entonces, empecemos a ver qué fue la revuelta de Bohemia, ¿no? La elección del católico Fernando I como emperador había puesto a la nobleza de Bohemia, de gran mayoría protestante, en una situación prácticamente de rebelión, ¿no? Además, dado que la dignidad del rey de Bohemia se confería por elección, los bohemios eligieron como su líder a Federico V del Palatinado, que era pues sucesor de Federico IV, que había creado la Liga de la Unión Evangélica. Y cuando Fernando II envió a sus dos consejeros católicos, Martinic y Ravata, y sus dos representantes al castillo de Cancani, en, en Praga, en mayo de 1618, para preparar el camino a su llegada. Los calvinistas de Bohemia los secuestraron y los arrojaron por una ventana del palacio. Los dos dignatarios y el escriba que fueron arrojados cayeron sobre una pila de estiércol y no sufrieron lesiones importantes, ¿no? Eh, al contrario, esto fue algo pues diferente, ¿no? Al contrario, en la primera defenestración, acontecida 200 años antes, y aquí pues sí murieron siete, siete concejales. Pero en esta tercera confrontación, al caer pues entre el estiércol, libraron pues de, de haber sido ajusticiados, ¿no? Entonces, los bohemios, desesperados por encontrar aliados frente al emperador, solicitaron pues ser admitidos en la Unión Protestante liderada por el calvinista Federico V del Palatinado. Los bohemios acordaron que el elector palatino podría convertirse en rey de Bohemia si les permitían adherirse a la unión y así quedar bajo su protección. Sin embargo, otros miembros de los estados bohemios hicieron ofertas similares al duque Carlos Manuel I de Saboya, al elector Juan Jorge I de Sajonia y al húngaro Gabriel Vettel, el soberano del Principado de Transilvania. Los, austria los austríacos, que parecían haber interceptado todas las cartas que salían de Praga, hicieron públicas estas duplicidades y desentrañaron gran parte de este apoyo a los bohemios, particularmente, ¿no? En la corte de Sajonia. Aquí vamos a ver el rey Federico V del Palatinado, ¿no? Bien, seguimos entonces con la revuelta de Bohemia, ¿no? La rebelión fue inicialmente pues, favorable a los bohemios. Gran parte de la Alta Austria, cuya nobleza era luterana y calvinista, ¿no? Eh, Sin embargo, pues las simpatías religiosas de esta zona fueron pues cambiantes en los años siguientes. La zona meridional de Austria se rebeló durante el año 1619 y aquí el conde de Thurn llegó a llevar un ejército hasta los mismos muros de Viena. En el este, el príncipe protestante de Transilvania, Gabriel Vettel, condujo una inspirada campaña en el interior de Hungría con las bendiciones del sultán turco Osman II. Fernando II se había convertido en 1618 en rey de Hungría e intentó también implementar en sus territorios húngaros las mismas medidas que había aplicado en Bohemia contra los protestantes. Y sintiéndose agraviados los húngaros de la parte de Transilvania, declararon la guerra contra Fernando, aprovechando como excusa el asunto religioso, pues los príncipes transilvanos tenían como objeto desde hacía décadas liberar a Hungría del control de los Habsburgos y reunificar el reino. Seguimos con la revuelta de Bohemia. El emperador, que estaba ocupado
en la guerra Uspov, se apresuró a formar un ejército para detener a los bohemios y sus aliados que anegaban completamente su país. Así apelaron inclusive a la ayuda del sultán turco en muchas ocasiones, quien también deseaba ver al Sacro Imperio Romano Germánico de rodillas. El conde de Bucay, el comandante del ejército imperial, derrotó a la fuerza de la Unión Protestante liderada por el conde Ernesto de Manfeld en la batalla de Sabla el 10 de junio de 1619. Y esto cortó las comunicaciones del conde de Tours con Praga, el cual abandonó inmediatamente el sitio de Viena. La derrota de los protestantes bohemios en Sabla también costó a los protestantes un importante aliado, Saboya, que había sido durante mucho tiempo un oponente a la expansión de los Habsburgos y había enviado ya considerables sumas de dinero y tropas irregulares a las guarniciones de la fortaleza de Renania. La captura de la Cancillería de Campo de Maffel enmascaró el complot de los sardos y forzó al avergonzado duque a abandonar la lucha o abandonar la guerra, ¿no? Y a pesar de la derrota de Sabla, el ejército del conde de Tours continuó existiendo como fuerza efectiva y Manfred consiguió reforzar sus ejércitos más al norte de Bohemia. Aquí vamos a ver la imagen de Gabriel Bethlen, ¿no? uno de los protagonistas también de esta guerra. Bien. Entonces, este evento, conocido también como la Tercera Defenestración de Praga, se toma como un punto de referencia del comienzo de la Bohemia, ¿no? De la rebelión de Bohemia, aunque la rebelión ya se estaba gestando desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y este conflicto bohemio pronto se extendió por la totalidad de los países checos, ¿no? Entre ellos Bohemia, Silesia, Lusacia y Moravia, ya que estaban divididos por enfrentamientos entre católicos y protestantes. Y esta confrontación iba a encontrar muchos ecos en todo el continente europeo, viéndose afectada Francia y Suecia. Si la rebelión de Bohemia se hubiese limitado a un asunto puramente de la Europa Central, la guerra de los 30 años podría haberse concluido solo en 30 meses. Sin embargo, la debilidad tanto de Fernando II como de los propios bohemios llevó a la extensión de la guerra, ¿no? Al oeste de Alemania. Fernando se vio obligado a reclamar la ayuda de su sobrino y yerno, el rey Felipe III de España, hijo y sucesor de Felipe II. Aquí vemos la tercera defenestración de Praga, ¿no? Cuando los consulares fueron pues tirados por la ventana, y menos mal que esta tercera defenestración no tuvo las consecuencias de la primera, en donde murieron los enviados. Y seguimos entonces con la revuelta de España. Los estados de Austria septentrional y meridional, todavía en rebelión, firmaron una alianza con los bohemios a comienzos de agosto, y el día 22 Fernando fue depuesto oficialmente como rey de Bohemia y sustituido por el elector palatino Federico V. En Hungría, incluso a pesar de que los bohemios habían rechazado la oferta de su corona, los transilvanos continuaron haciendo progresos sorprendentes, obligando a los ejércitos del emperador a retirarse de ese país en 1620. Los españoles enviaron un ejército desde Bruselas bajo las órdenes de Ambrosio Espinola para dar apoyo al emperador y al embajador español en Viena, don Íñigo Oñate, convenció a la Sajonia protestante para intervenir contra Bohemia
a cambio de ofrecerles el control sobre Lusacia. Los sajones invadieron y el ejército español en el oeste evitó que las fuerzas de la Unión Protestante pudieran prestar auxilio. Aquí Oñate conspiró para transferir el título electoral del Palatinado al duque de Baviera, a cambio de su apoyo a la Liga Católica, ¿no? Aquí vemos a don Íñigo Oñate, ¿no?, que prácticamente pues defraudó, ¿no?, las expectativas de, de los jefes. Y bajo el mando del general Tilly, el ejército de la Liga Católica, que incluía aquí a don René Descartes en sus filas, pacificó la Austria Alta, mientras que las fuerzas del emperador pacificaban la Austria Meridional. Y una vez unidos los dos ejércitos, se desplazaron hacia el norte dentro de Bohemia. Fernando II derrotó decisivamente a Federico V en la batalla de la Montaña Blanca, cerca de Praga, en 1620. Bohemia permanecería en manos de los Habsburgos durante casi 300 años. Se realizaron confiscaciones de las posesiones de Federico V. El Palatinado renano fue entregado a nobles católicos, mientras que el título de elector palatino se le dio a su primo lejano, el duque Maximiliano I. Federico V, aunque ya sin territorio, se convirtió en un exiliado prominente en el extranjero, granjeándose simpatías y apoyo a sus causas en las Provincias Unidas de Dinamarca y también Suecia. Se trató entonces pues de un golpe serio a las invasiones protestantes en la región. Aquí vamos a ver a John Terkais, conde de Tilly, ¿no?, que era el general de los ejércitos imperiales y bávaros. Bien, y ya finalmente, jóvenes, de esta revuelta de Bohemia, ¿no?, la rebelión literalmente se hundió, y las amplias confiscaciones patrimoniales y supresiones de títulos nobiliarios, ¿no?, los bohemios preexistentes, aseguraron que el país regresaría a la fe católica después de más de 2 siglos de disidencias religiosas que habían comenzado con la guerra husita. Los españoles, tratando de flanquear a los holandeses en preparación para la inminente guerra provocada por el fin de la tregua, tras la guerra de los 80 años, tomaron la tierra de Federico el Palatinado de Renania. La primera fase de la guerra terminó completamente cuando Gabriel Vettel, de Transilvania, firmó un tratado de paz con el emperador en diciembre de 1621, ganando algunos territorios en Hungría Oriental. Algunos historiadores consideran el periodo entre 1621 a 1625 como una fase separada de la Guerra de los 30 años, denominándola la fase del Palatinado, ¿no? La catastrófica derrota del ejército protestante en la Montaña Blanca y la partida de Gabriel Vettel, significaron la pacificación del este de Alemania. La guerra en el oeste, concertada en la ocupación del Palatinado, consistió pues en batallas mucho más pequeñas que las que vieron las campañas bohemias y húngaras, y con el uso mucho mayor del asedio. Mannheim y Kindelberg cayeron en 1622 y Frankenthal en 1623. Con ello, el Palatinado cayó en manos del emperador. El resto del ejército protestante, guiado por Manfred, hizo un intento de alcanzar la frontera holandesa. Tilly lo flanqueó en Stadtgrund el 6 de agosto de 1623, y solo un tercio del ejército de 21 hombres de Manfred consiguió escapar de la batalla, sin suministros, ni recursos humanos, ni financiación. El ejército de Manfred
se dispersó en 1624. Cabe resaltar que este hecho fue prácticamente decisivo para el transcurso de la guerra. Esto ha sido, jóvenes, eh, la primera parte de la guerra de los 30 años. ¿No? Esperemos, pues, que vamos a pasar a dar término a esto y luego las preguntas del caso. ¿No? Muchas gracias por su atención. Pasaremos a hacer las preguntas pertinentes.